Bienvenidos, estamos aquí charlando amigablemente con Mónica Calvo. Hola, aquí en el taller de yoga, que es la sede presencial de Yoga Síntesis. Y estamos comentando un poco que, claro, el yoga, todos sabemos que viene de la India, pero que se ha divulgado por todo el planeta, pero mucha gente considera todavía el yoga como una práctica exclusivamente física, ¿no? Pero en realidad no es así, ¿no? Porque muchas veces cuando te formas como profesor de yoga necesitas experimentar la profundidad. Es decir, yo como profesora no puedo entender mis prácticas, mis sesiones, sin la profundidad, sin la meditación, sin las pautas mentales, sin tener un objetivo. Entonces, cuando nos centramos en un yoga puramente físico, nos quedamos en la superficie y nos olvidamos de lo esencial. Entonces, por eso, de alguna manera, la escuela que llevamos se basa mucho en los Yoga Sutras de Patanjali, ¿no? Que era un sabio que escribió alrededor del siglo II y que habla de 8 miembros, en los cuales habla primero de lo que es un poco la ética, lo que es la disciplina interior, pero a partir de asana, que es lo que todo el mundo conoce, ya va desarrollando elementos como pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, que son pues, la respiración, el repliegue de los sentidos, la concentración y la meditación, y hasta llegar a samadhi, ¿no? Que sería como una experiencia de arrobamiento, ¿no? Y sobre todo esto creo que es importante, ¿no? De que partimos del trabajo postural, pero intentamos también llegar a una contemplación, ¿no? Mucho más profunda de lo que es la realidad, tanto externa como interna. Siempre en el yoga, cuando hemos ido hacia adentro, ha habido un acompañamiento. Es decir, el acompañamiento es fundamental en las escuelas de formación. Cuando vas hacia adentro te encuentras con todo un mundo inhóspito y muchas veces necesitas de alguien que ya haya pasado por ese proceso para que te guíe y no te confundas. De hecho, Patanjali habla también de esto. Por eso, una de las cosas que me gusta de la formación es que tienes la experiencia y tienes el acompañamiento, que es importante. No estás tú solo frente al mundo, sino que tienes o frente a tus sombras, sino que estás muy bien acompañado y en cada obstáculo te vamos a dar la mano y ahí te vamos a poder ayudar en tu crecimiento. Al final, cuando uno se forma como profesor de yoga, también hay una parte de crecimiento que es súper importante, porque cuando después estás en clase y estás con las personas que vienen con un dolor que tú ya has vivido de otra manera, porque cada dolor es único, ¿no? Pero tú ya has pasado por esa experiencia y tienes herramientas para ayudarlas a salir del sufrimiento. Me gusta pensar que lo que hacemos en nuestras clases de yoga es ayudar a la gente a reducir su sufrimiento. Llámale estrés, llámale ansiedad, llámale dolor de espalda. Pero al final las personas que vienen, o anhelo espiritual, o porque estás perdido en tu vida y no sabes por dónde tirar, y aquí el yoga te da respuestas, más allá de la asana o incluso a veces desde la asana, pero con pautas profundas, no solo pautas que se queden en el músculo, en pon la mano aquí, pon la mano allá, no, es un proceso mucho más grande. Sí, y lo que nosotros venimos a recordar es que la práctica tradicional era una práctica individualizada, ¿no? Y que sí que la práctica grupal tiene todos sus beneficios, ¿no? De abrir nuevas experiencias, nuevos recursos, tanto posturales como energéticos, respiratorios, etc. Pero en definitiva, la práctica tiene que ser una práctica individual, ¿no? Y entonces nosotros lo que intentamos es acompañar a que esa práctica individual sea sólida y sea inteligente. Exactamente. Aparte de aprender
a diseñar prácticas grupales e individuales, porque al final el profesor de yoga también vivimos de las prácticas grupales, tener ese proceso individualizado y acompañado, súper importante, porque ahí vas a poder ver un poco cuáles son tus problemas. Y después cuando abres la visión, que eso es lo que es una de las cosas que me gusta mucho y aprender de ti, abres la visión, ¡wow! Puedes acompañar a los demás, es decir, estar tú acompañado para poder acompañar. Es una de las cosas que la formación te lleva. Una de los errores, creo yo, que se hacen en la práctica del yoga es pensar que tu vida no tiene nada que ver con tu práctica de yoga. Sí. ¿Sí? Y no, es que el yoga tendría que ayudarnos a vivir con más plenitud, ¿no? Y por tanto, es como, la pregunta es, ¿qué debo hacer en el yoga? Es, ¿qué necesito para vivir con más armonía, mejor en mi vida, ¿no? Entonces nosotros decimos, por ejemplo, ¿qué necesitas para vivir? Necesitas equilibrio, necesitas coordinación, necesitas flexibilidad, necesitas fuerza, necesitas potencia, pero nosotros decimos, pero no necesitas posturas acrobáticas, ¿sí? Para vivir con plenitud no necesitas posturas acrobáticas, porque si no, en vez de, digamos, trabajar en pos de la salud, estás trabajando en pos de un culto al cuerpo, ¿no? De querer tener un cuerpo perfecto y un cuerpo hiperflexible o fuerte. No es, creo, el objetivo. El objetivo siempre es la vida. ¿Sí? De hecho, me gusta mucho una frase que a veces das en tus sesiones, que es que lo que está pasando, que la sesión es un laboratorio de vida. Y entonces, los mismos obstáculos que te estás encontrando a la hora de desarrollar tu práctica, te los encuentras en la vida. De la misma manera que yo reacciono frente a una intensidad muy grande en asana, reacciono frente a una intensidad muy grande en la vida. Frente a la presión, si igual me duermo en la meditación, quizá me estoy durmiendo en otros aspectos también de la vida. Es decir, al final tu práctica es un reflejo de tu vida. Y cuanto más conciencia pones en tu práctica, más mejora tu vida. Al final, uno sabe que está avanzando en yoga no porque le salga la sirsasana o una super postura, sino porque es mejor persona y tiene mucha más capacidad de reaccionar con serenidad, ecuanimidad, frente a todos los obstáculos o situaciones incómodas de la vida. Y al final somos mucho más libres. Por supuesto. Y es que, claro, Patanjali no, en su Ashtanga Yoga, en el yoga de los 8 miembros, no empieza por asana, empieza por yama y niyama, es decir, empieza por la actitud de no violenta, con la capacidad de sincerarse, de no, digamos, no robar, porque quizás esto no es... Ser honesto, ¿no? Ser honesto y no traicionar la confianza que los demás ponen en nosotros, ser moderado delante de nuestras pasiones y no acumular, porque la posesión, sea de dinero, de cosas, etcétera, etcétera, es una ficción de seguridad, ¿no? Entonces, claro, nos habla Patanjali de la importancia de la purificación cuerpo y mente, del contentamiento con lo que hay en este momento, que no significa resignación. Actitud positiva. Actitud positiva, por supuesto, y también nos habla pues, de la importancia de trabajar la voluntad a través de una disciplina y también cultivar la inteligencia, digamos, como más profunda, ¿no? Para orientarnos mejor en la vida y en una actitud también de abandono, de confianza, pues a este universo que desconocemos la gran mayoría, ¿no? Y que pues una actitud de humildad, ¿no? Entonces, todo eso que está al principio de lo que es la práctica tradicional de yoga, muchas veces nos olvidamos, ¿no? del valor de una ética fuerte y liberadora. Además, cuando haces de yama y niyama una práctica constante, te ayuda a tomar decisiones. Te ayuda, yo sobre todo digo que están pensados para no meterte en más líos, porque lo que queremos al final es una mente clara y una mente centrada para poder
vivir nuestro día a día con el menor dolor posible hacia los demás y hacia nosotros mismos. Entonces, si yo tengo cuidado de cuáles son mis actitudes, me voy a evitar mucho barullo mental y voy a poder economizar muchísima más energía y voy a ser mucho más feliz y voy a tener más tiempo para lo que realmente me gusta, porque no estaré perdiendo ni mi tiempo ni mi energía en cosas que no me valen la pena. Entonces nos ayuda los Yoga Sutras, Yama y Niyama, a poner las prioridades claras en la vida. Ostras, si tienes eso claro, puedes tirar hacia adelante y tienes muchas más posibilidades de llegar a cierta felicidad y estar bien contigo mismo. Es decir, puedes dormir con la conciencia tranquila cada noche. Sí, cuando nosotros tenemos un grupo de alumnos, claro, tenemos que acoger un poco las demandas, ¿no? Las demandas que son claras, pero también las demandas implícitas, ¿no? Y detrás de no puedo dormir, me duele la espalda, tengo acidez, tengo varices, etcétera, etcétera, lo que se esconde también es una ansiedad, un vértigo ante la existencia, en definitiva una insatisfacción y un sufrimiento. Pero es que el yoga, claro, con miles de años que tiene respuestas para ese sufrimiento, ¿no? Nos da un esquema muy básico, pero muy interesante, ¿no? Que es decir, que sufrimos porque hay confusión, hay ignorancia, sufrimos porque estamos demasiado en el egocentrismo, sufrimos porque somos devorados por un deseo, ¿no? Compulsivo, ¿no? Sufrimos porque rechazamos aquello que nos sentimos amenazados y sufrimos porque tenemos miedo al cambio y en definitiva tenemos miedo a la muerte, ¿no? Y esas son como las raíces del sufrimiento y por tanto el yoga no es solamente voy a hacer trikonasana, voy a hacer, ¿no? Sirsasana, sino que hay una comprensión muy compasiva acerca del ser humano, ¿no? Y de cómo podemos encontrar una luz al final de este túnel, ¿no? de la existencia. Como profesores necesitamos aprender a acoger el sufrimiento propio para poder acoger el sufrimiento ajeno, poderlo ver de manera ecuánime y poder dar una respuesta a través de la práctica, que es importante. La práctica da respuesta a todo este sufrimiento, aparte que te vas dando cuenta, se va iluminando diferentes facetas de tu vida y, por ejemplo, quizá ves a tu jefe de otra manera. Cuando hace 3 meses no podías con esa persona, abres tu corazón y ves, ostras, está sufriendo él también como yo. Entonces, toda aquella visión que me causaba sufrimiento se transforma y ahí soy más feliz y puedo desarrollar mi trabajo mejor. Es esto lo que estamos hablando, es el arte de vivir al final. Entonces, y para ello es importante la práctica, porque claro, la práctica le da profundidad a nuestra vida, ¿no? Pero es que muchas veces se confunde de que la práctica es ponerse la esterilla. No, la práctica es también sentarse en el cojín, la práctica también es hacerse la limpieza de la nariz y la práctica también es comer de forma sana, la práctica es el contacto con la naturaleza, ¿no? La práctica es también momentos de soledad y de silencio, ¿no? La práctica es mucho más amplia, ¿no? De lo que nos imaginamos. La importancia, como tú decías, un poco de ampliar nuestra visión, pero esta visión, claro, no la podemos tener si hay mucho ruido, si hay mucho caos, ¿no? Por eso necesitamos todo el aspecto de serenidad que nos aporta el yoga. Pero sobre todo, a mí el yoga me ha servido mucho para darme cuenta de que hay una ley, que es la ley de causa y efecto, de tal manera que todos nuestros actos, por muy pequeños que sean, tienen unas consecuencias, que a su vez son consecuencias de otras consecuencias y creo que es importante que, pues eso, cada cosa que hacemos, incluso cada cosa que comemos, saber de dónde proviene y que... Al final es tomar conciencia,
Pero para tomar conciencia hay que ser valiente. Hay que atreverse a asumir la responsabilidad. Y muchas veces no estamos con ganas o con energía para asumir la propia responsabilidad. Para mí, una de las herramientas que nos da más claridad, obviamente, y en la que la escuela, yo diría que es uno de los puntos más fuertes, es la parte meditativa. Cuando te sientas en meditación y eres franco, realmente franca contigo misma, abres el corazón, ahí asumes realmente sin dolor y puedes cambiar todas estas acciones porque las ves. Y ves también que, bueno, lo pasado está, pero ahora tengo muchas cosas que hacer en el futuro. Claro. Pero solo a través de darte tiempo, parar, ir hacia adentro, examinar y abrazar lo que te encuentres para poderle dar luz, que es lo que quiere el yoga. Sí. Sobre todo porque en medio de la vida, en medio del trabajo, de las relaciones, de la ciudad, etc., es muy difícil observar nuestras actitudes. Por eso que los meditadores nos sentamos diariamente pues para poder tener, yo siempre digo, un punto privilegiado de observación, ¿no? Esa quietud que permite observar, es decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo hago? ¿No? Y entonces, en esa comprensión mejor de nuestra actitud, pues eso al final la llevamos a nuestra vida, ¿no? Y puedes salir del automatismo, porque lo ves. Quizá, no sé, estoy haciendo algo que me duele, por ejemplo, comer azúcar, pongo una cosa tonta, ¿vale? Pero tomo conciencia, lo veo y desde la misma meditación me da fuerza para poder dejar de comer azúcar. He puesto un ejemplo como otro. La meditación también te da disciplina interna, te da creatividad en tu mente, te da capacidad de observar lo que estás viviendo en el momento presente. Si yo estoy, por ejemplo, que ha pasado un accidente de tráfico, ¿no? Y tengo la capacidad de pararme, observar todas las variables, podré actuar de manera mucho más eficiente que si mi mente empieza a saltar asustada y sale con los automatismos. Es toda una educación mental. Pero muchas veces empezar directamente por la mente no es buena idea. Claro. Por eso está todo el proceso yógico, pero tenemos que terminar aquí, es decir, es el objetivo del yoga, al menos lo que tú me has enseñado, claro. ¿no? Y lo que dice Patanjali, ¿no? Sí. Es decir, asana desbloquea el cuerpo, desbloquea el diafragma para que podamos hacer una respiración en profundidad, coger mucha más energía, pero es que el trabajo con la respiración lo que hace es calmar nuestro mundo emocional, pero también nuestra mente hiperactiva y nos deja a punto de caramelo para hacer ese trabajo más de introspección que es propiamente la meditación. Trabajar el cerebro. Me gustan mucho las aportaciones de Elena, que es una neuropsiquiatra y que nos explica cómo funciona. Es decir, si yo a mi cerebro lo educo a pensar de una manera distinta, a observar desde la distancia, a calmar mis emociones, cuando realmente en la vida cotidiana lo necesito, tengo esa capacidad. Es decir, cuando yo medito, no solo estoy sentada mirándome el ombligo hacia adentro o lo que pueda aparentar, sino que estoy educando mi mente para llegar a la trascendencia, pero también para manejar la vida cotidiana. Es decir, tenemos un anhelo espiritual y hay que explorar toda la vida espiritual y nos tiene que servir para después vivir mejor el día a día. Yo puedo ser un ermitaño, pero si después cuando voy a una comida con mi madre o mi padre, estoy un fin de semana con él, no soy capaz de ser compasiva, no me ha servido esa iluminación o esa experiencia mística, ¿no? Es decir, una de las cosas que tiene la escuela es que lo llevamos todo al día a día, al aquí y ahora. Es decir, si soy muy espiritual, pero no tengo los pies en la tierra, no me ha servido de nada. He hecho una práctica poco inteligente, yo diría una mala práctica.
Entonces, espiritualidad, tierra y corazón abierto para poder transmitir, sobre todo como profesores de yoga. Sí, yo diría, para ir acabando, Sí, me has leído el pensamiento. que el yoga sirve como una especie de espejo, ¿no? Es decir, o sea, nos miramos en el espejo cada día pues para saber cómo está nuestra cara, ¿no? Está nuestro cabello, porque si no, no podemos verlo. Entonces, la práctica del yoga, o sea, es decir, cuando yo hago asana, me sirve para ver las tensiones corporales que en mi día a día no las observo. Cuando hago pranayama, observo mis tensiones emocionales. Y cuando hago meditación, observo un poco como esa identificación con mi mente que me hace malas jugadas, ¿no? Porque en el fondo, lo que nos viene a decir la tradición es que nosotros tenemos un cuerpo, tenemos una mente, ¿no? Pero en realidad nosotros somos el ser, nosotros somos esa esencia, ¿no? Somos el alma, ¿no? Y muchas veces esa profunda identificación con la mente, porque la mente, claro, tiene Ese ego. es muy atractiva, es muy, ¿no? Ocurrente, es muy brillante. Nos dificulta esa conexión con lo que realmente somos, ¿no? Con ese centro profundo. Y ahí es cuando tú en la meditación encuentras ese, digamos, ese volver a casa, porque en el fondo es volver a casa, que está en contacto con el corazón compasivo, pues entonces sientes que aunque todos sufrimos un poco a veces los imponderables de la vida, ¿no? Las circunstancias adversas, pero ya no te desgarran tanto porque tú sabes ¿Quién eres? quién eres y dónde estás, ¿no? Y ahí es importante. ¡Qué bonito! Es que siempre inspiras. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias.